La primera vez dice, este era el Hijo de Dios. Y la segunda vez lo repite y dice, este es el Cristo. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El libro de Hechos nos presenta una de las personas más prominentes en toda la historia, Saulo de Tarso, un hombre sumamente educado, pero que también era el más aguerrido perseguidor de los cristianos de la iglesia primitiva. Sin embargo, en un periodo de 72 horas, se convirtió en la voz que proclamó con más fuerza a aquel a quien él había perseguido. Y es por eso que hoy continuaremos con el relato de la notable conversión de Saulo de Tarso. El capítulo 9 de Hechos parece ser un capítulo sencillo, pero como hemos visto en los últimos programas, es un capítulo indescriptiblemente rico, colmado de gran significado. Y en esta ocasión nos acompaña Guido Olivares para darnos los comentarios de este capítulo tan significativo. Saludos, Guido. Saludos. Estoy contento de estar de nuevo en este programa. Guido, quisiera recalcar que este es nuestro tercer programa acerca de la conversión de Saulo. Hemos visto que él fue un acérrimo perseguidor no solo de los creyentes, sino también de Jesús. Pero en su conversión, él recibió la maravillosa revelación de que Jesús y sus creyentes son uno. ¿Podría usted decirnos entonces qué quiso decir Jesús cuando le dijo a Saulo, ¿por qué me persigues? Realmente aprecio el capítulo 9 de Hechos, especialmente la parte en que el Señor le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo responde, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¡Qué revelación tan preciosa! Después de su conversión, Saulo no comió, ni bebió, ni pudo ver nada por 3 días. Él solo oraba. Saulo estaba muy impresionado por el hecho de que Jesús le había dicho en el versículo 4, ¿por qué me persigues? El complemento me es corporativo, pues incluye al Señor Jesús y a todos sus creyentes. Saulo pensaba que perseguía personas en la tierra, sin saber que afectaba a alguien en el cielo. Le sorprendió muchísimo que Jesús desde el cielo le dijera que lo perseguía a él. Entonces Saulo empezó a darse cuenta de que Jesús y sus creyentes son uno. Aunque los creyentes están en la tierra, son el cuerpo de Cristo y están unidos a Cristo, la cabeza ascendida en los cielos. Estos dos, el Jesús en ascensión y los creyentes en la tierra, son una persona muy grande y maravillosa. Esto afectó a Pablo y causó un tremendo impacto para su ministerio futuro tocante a Cristo y la iglesia, como el gran misterio de Dios. Esto lo vemos en Efesios 5:32. Saulo recibió la visión de que el Jesús que le hablaba desde los cielos es el mismo Jesús que había pasado por la cruz, el Jesús que había resucitado y ascendido y se había infundido en los creyentes como el Espíritu, según vemos en 1 Corintios 15:45, y que ahora vivía en los creyentes a quienes Pablo perseguía. ¡Aleluya por Cristo y la iglesia! Jesús y todos sus creyentes son una maravillosa persona corporativa. Me parece, Guido, que es probable que nadie haya dado un giro tan rápido hacia el Señor Jesús como Saulo de Tarso. Saulo era un acérrimo perseguidor de los creyentes, pero en pocos días se convirtió en uno que proclamaba que Jesús es el Hijo de Dios y el Cristo. Saulo proclamaba esta verdad con denuedo, pues se propuso defender y propagar a este Jesús, costara lo que costara.
Y en Hechos 9:20 y 22, en el griego original, Pablo usa el pronombre demostrativo este para decirnos que Jesús es el Hijo de Dios y el Cristo. Menciono este detalle porque el pronombre este no se encuentra en las traducciones de la Biblia en español, pero es la traducción literal del griego. Bien, ya con esto estamos listos para comenzar nuestro estudio vida con Witness Lee. Paul preached in a way Pablo en el capítulo 9 that was also quite simple and short. vemos que predicó de una forma corta y sencilla. ¿Y en qué consistió su predicación? Lucas no nos dice mucho, excepto lo que Pablo dijo en el versículo 20. Y lo que dijo fue que este Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué Lucas, en esta sección, usa el pronombre este por lo menos 2 veces? Este también se menciona en el versículo 22, donde dice, este es el Cristo. La primera vez dice, este era el Hijo de Dios. Y la segunda vez lo repite y dice, este es el Cristo. Así que el pronombre este, dicho por la boca del apóstol Pablo, tiene mucho significado y además tiene muchas implicaciones. Al estudiar el trasfondo y las experiencias de Pablo cuando iba a Damasco, entenderemos el significado de por qué él usa el pronombre demostrativo este. Podemos entender que este es este a quien yo perseguí. Este fue que las autoridades judías confrontaron y condenaron. Este es el que tantos locos creían y seguían. Pablo no dijo Jesús, ni Jesucristo, ni el Nazareno. Solo dijo este. Este. Y la razón por la cual Pablo se refirió al Señor como este es que su audiencia ya sabía quién era Jesús y sabían lo que Saulo había hecho con los creyentes y cómo los arrestaba solamente por invocar el nombre de Jesús. Así que Pablo se refirió a Jesús simplemente como este. Este es primero el Hijo de Dios. Y segundo, este es el Cristo. Tenemos que saber que existen 2 aspectos principales en cuanto al Cristo todo inclusivo. Número 1, su persona. Y número 2, su obra. El Hijo de Dios siempre se refiere a su persona. La persona del Señor Jesús es divina. Todos los que le conocieron, los que se oponían a él, los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, todos ellos consideraban que Jesús era solamente un ser humano, pero no sabían que él también era divino. Si usted hubiese estado allí y lo hubiese escuchado, ¿creería usted que este hombrecito nazareno era el Hijo de Dios y que su fuente era divina? Muy seguro que se hubiera enojado, tal vez como la audiencia de Pablo que se enojó y se opuso a lo que predicaba. Ellos consideraban que era una blasfemia declarar que un hombre sea el Hijo de Dios. Creían que era una blasfemia abominable para el Padre Dios. Así que sintieron que debían reaccionar. Y entonces conspiraron para matar a Pablo. Guido, nuevamente se nos ha presentado un modelo maravilloso, el cual es digno de que lo adoptemos en nuestra predicación del Evangelio de Cristo. Pablo, inmediatamente después de su conversión, empieza a hablar con poder y con denuedo sobre el Señor Jesús. Y me parece que nosotros, tal como Pablo, también deberíamos centrarnos en la persona y la obra de Cristo. ¿Qué piensa usted de esto? Hay 2 aspectos principales en cuanto al Cristo todo inclusivo: el aspecto de su persona y el aspecto de su obra. Al igual que Pablo, nuestra predicación debe centrarse en la persona y en la obra de Cristo. Cuando Pablo predicó el Evangelio después de su conversión, él recalcó el pronombre este,
pues todos sabían a quién él se refería. Primero, se refiere a Jesús, el Hijo de Dios, quien es divino, quien es la vida eterna y quien nos da la vida divina. Segundo, se refiere a Jesús el Cristo, el ungido quien lleva a cabo la comisión divina. El énfasis en el ministerio de Pablo es el Cristo todo inclusivo, lo cual incluye a su persona y a su obra. Así que la predicación de Pablo inmediatamente después de su conversión no mencionó asuntos insignificantes, sino que se centró en el Cristo todo inclusivo. Cristo era el contenido de la predicación de Pablo. Él realmente exaltaba a la persona de Cristo, al Hijo de Dios, quien es divino y da la vida de Dios a todo el que cree en él. Pablo además exaltó al Cristo, al ungido, al que realizó la obra de Dios, al pasar por los procesos de su encarnación, su vivir humano, su obra redentora, su poderosa resurrección, su ascensión y su derramamiento como el Espíritu. Incluso hoy, este Cristo que ha sido derramado como el Espíritu vive en nosotros y está haciendo su hogar en nuestro corazón, llevando a cabo en nosotros una salvación orgánica por medio de su vida y salvándonos diariamente de nuestro viejo hombre, de nuestro individualismo, de nuestro yo y de nuestro hombre natural. El énfasis de Pablo fue increíble, en el sentido de que no se extralimitó ni se distrajo hablando de otra cosa más que de quien es el Hijo de Dios, Dios mismo, y quien también es el Cristo, el ungido que lleva a cabo la obra de Dios. Bien, continuemos entonces el estudio vida con Witness Lee. This Saul, who was blinded, Este Pablo, que había quedado ciego, y a pesar de su ceguera física, vio una revelación celestial. Él miró lo mismo que Pedro había visto en Cesarea de Filipo. Él vio lo mismo. Él vio que este nazareno, de nombre Jesús, era el Hijo del Dios viviente, y que su persona no era solo humana, sino también era divina. El Señor es humano y es divino. Él es una persona divino-humana. Él es el Dios hombre. Saulo no recalca su humanidad. Los opositores ya sabían que Jesús era un ser humano. No era un demonio ni era un fantasma. Pero ellos no habían visto que Jesús era divino. No habían visto que Jesús era el Hijo de Dios. Por lo tanto, Saulo, inmediatamente después de su conversión, lo primero que hizo fue testificar que Jesús, el hombre de Nazaret, era y es el Hijo de Dios. Eso anonadó, eso insultó a los judíos, y entonces se propusieron matar a Saulo. No podemos tolerar que siga hablando así. Más adelante Saulo testifica que este era también el Cristo, una persona única, una persona especial, el único a quien Dios ungió y designó para llevar a cabo su comisión, para lograr su propósito, para cumplir su plan y para realizar la redención eterna de Dios. Este es el Cristo. Entonces, con relación a su persona, Él es divino. Y con relación a su obra, Él es el ungido de Dios para llevar a cabo su deseo eterno, lo que Él desea hacer. En nuestra predicación, tenemos que incorporar estos dos aspectos. Tenemos que enfatizar y tenemos que proclamar que aquel que predicamos es el Hijo de Dios, que su origen es divino y además en su obra Él es el Cristo de Dios, el ungido por Dios para llevar a cabo su comisión, su obra. Si regresa al final del capítulo 20 de Juan, dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y en Mateo 26, el sumo sacerdote interroga al Señor y le dice: dime si eres tú el Hijo de Dios. Aceptar ser el Hijo de Dios sería una blasfemia para el sumo sacerdote, y el Señor, sin embargo, le contestó: sí, yo soy. Tú lo has dicho. Pero además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Cuando Él regrese, Él seguirá siendo hombre. Él es el Hijo del Hombre. Y en los tiempos del apóstol Juan, al final del primer siglo, se dio una blasfemia en la que algunos no admitían que Cristo había venido en la carne. Esa es una herejía. Por nuestra enseñanza, que se basa en Colosenses 1:15, que dice que el Señor es el primogénito de la creación, nosotros hemos recibido mucha oposición. Este versículo indica que el Señor es una criatura. Y algunos nos condenan y dicen que estamos enseñando una herejía, pero no saben que al condenarnos caen en la misma categoría de aquellos en los tiempos de Juan que no creyeron que Cristo vino en la carne. Si usted no admite que Jesús es una criatura viviente, significa que tampoco usted cree que Jesús vino en la carne, y esto es una herejía. Guido, quisiera regresar al aspecto de la persona de Jesucristo. A lo largo de los siglos ha habido mucha confusión y creencias erróneas en cuanto a la humanidad de Cristo. Sí, y quisiera tomar las palabras de Pedro en Mateo 16 como punto de partida. En este versículo, Pedro dice acerca de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta proclamación hace referencia a los dos aspectos principales de Jesús: su persona y su obra. Como el Hijo de Dios, Jesús es aquel que da vida a los creyentes, que nos imparte la vida misma de Dios y nos hace hijos de Dios. Algunos han dicho que Jesús solo era hombre y que no era Dios, pero Pablo dice con claridad en Hechos 9:20 que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo y da la vida de Dios al hombre. Asimismo, en Hechos 9:22, Pablo recalca que Jesús es el Cristo, y como tal, Jesucristo es el ungido que lleva a cabo la comisión de Dios y su obra, la cual es producir el cuerpo de Cristo para que Dios sea expresado. Con relación a su persona, Jesús es tanto el Hijo de Dios como el Hijo del Hombre, y con relación a su obra y comisión, Jesús es el Cristo, el ungido. Hay varias creencias erróneas en cuanto a la humanidad de Cristo. Mencionaré 3 de ellas. Primero, algunos niegan que el Cristo ascendido aún posee el elemento humano, o sea, piensan que Jesús desechó su humanidad después de resucitar. Pero Hechos 7:56 demuestra que aún en su ascensión, el Señor Jesús sigue siendo hombre, pues Esteban declaró: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Este hecho también es confirmado por Mateo 26:63 al 64, en donde se declara que Jesús, en su ascensión y en su regreso, es el Hijo del Hombre. Cristo era el Hijo del Hombre en su encarnación, sigue siendo el Hijo del Hombre en su ascensión y vendrá como Hijo del Hombre en su segunda venida. Segundo, algunos niegan que Jesús vino en la carne, pero 1 de Juan 4, 2 y 3 proclama: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Negar el hecho de que Jesucristo vino en la carne constituye una herejía muy grave. Tercero, algunos niegan que Cristo es una criatura. Jesús es el Hijo de Dios y también es el Hijo del Hombre. Como Dios,
Jesús es el Creador, y como hombre, Él es una criatura. A pesar de que aniquiló a la carne en la cruz, Jesús nunca se despojó de su humanidad. Antes bien, Él ahora tiene una humanidad glorificada. Hay un hombre en la gloria. Con respecto a la humanidad de Jesús, en Colosenses 1:15, vemos que el Señor Jesús es una criatura, pues este versículo declara que Jesús es el primogénito de toda creación. Por ser hombre que participó de sangre y carne, los cuales son elementos creados, Jesús es parte de la creación. La sangre derramada por el Señor Jesús en la cruz ciertamente fue algo que Dios creó. Jesús es un Dios hombre. Él es el Dios completo y también Él es el hombre perfecto. Muchísimas gracias, Guido. Este comentario ha sido muy iluminador. Bien, regresemos con Witness Lee para escuchar la conclusión del programa de hoy. Here, Saul. Aquí Pablo, antes de su conversión, antes de esas 72 horas que pasó ciego, él era un perseguidor, el perseguidor más terrible. Pero después de 3 días, se convirtió en el predicador más sobresaliente. Y su predicación enfocó estos 2 puntos. This one is the Son of God. Miren, este es el Hijo de Dios. And this one is the Christ. Este es el Cristo. Amén. Leamos Hechos 9:25. Dice, los discípulos de Saulo, aleluya, después de solo 72 horas, este opositor de la iglesia ya tenía discípulos. Esto indica que su predicación fue prevaleciente y poderosa, que ganó a las personas y también despertó el celo de los judíos, al punto que resolvieron en consejo matarle. ¿Sabe lo que hicieron? Pusieron guardias en la salida de la ciudad, de tal manera que no tuviese manera de escaparse. Él no tenía salida. Así que los discípulos planearon y lo sacaron por la noche por una ventana en una canasta. No fue una manera muy gloriosa, pero salió. El Señor soberanamente lo había preparado. Hizo una obra maravillosa para convertirlo en un corto tiempo de su principal perseguidor a un predicador prevaleciente. Creo que en menos de una semana, Pablo estuvo en el seminario del Señor Jesús. Solamente 72 horas y se graduó. Y luego salió a predicar, pero no predicó psicología, sino que Pablo predicó a este. Is the Son of God. Este era el Hijo de Dios. This one is the Christ. Este es el Cristo. He got disciples. Y ganó muchos discípulos. Ahora leamos Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, él trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. In Damascus, he got disciples already. Pero en Damasco, él ya tenía discípulos. En Jerusalén, todavía temían a Pablo y no podían aceptar que este opositor hubiese creído y que fuese un discípulo del Señor. Pero por la soberanía del Señor, había una consolación. Y era Bernabé. Y su nombre significa Hijo de Consolación. 4:36. Entonces Bernabé, tomándole de la mano, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con denuedo en el nombre de Jesús. Esta sección que acabamos de escuchar nos muestra algo excepcional. En solo 72 horas, este aguerrido opositor, Saulo de Tarso, llegó a ser un predicador poderoso y prevaleciente del Evangelio de Cristo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y en su gracia nos infunda con la visión de Cristo y la Iglesia, y que esta visión gobierne y controle nuestra vida y obra cristiana. Guido,
muchísimas gracias por su participación en el programa, que ha sido de mucha bendición para todos nosotros y para nuestros radioescuchas. Ha sido un placer como siempre. Gracias. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. El carácter del obrero del Señor. En este título, Watchman Nee enfatiza que nuestra utilidad al Señor está determinada por la constitución de nuestro carácter. Los elementos naturales indeseables de este deben ser quebrantados mediante la rica misericordia y gracia de nuestro Señor, y las cualidades del Señor mismo deben ser reforzadas y cultivadas. Uno no llega a ser útil de la noche a la mañana. Debemos cultivar nuestro carácter si deseamos ser siervos eficaces del Señor. En el libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee presenta rasgos específicos del carácter que son cruciales para el obrero cristiano. El siervo del Señor debe saber escuchar, amar al prójimo, estar dispuesto a sufrir, llevar las riendas de su propio cuerpo y ser diligente, moderado y estable. Watchman Nee también aborda otros temas útiles, como por ejemplo ser demasiado volubles o estar apegados al dinero. Estos mensajes, anteriormente publicados bajo el título El obrero cristiano normal, se presentan aquí basados en una nueva traducción de los mensajes originales que se publicaron originalmente en chino y con el mismo título que usó el hermano Nee en dicho idioma. El carácter del obrero del Señor, por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.